habla sobre los indicadores de producción y tenemos algunos de ellos importantes. El primero de ellos es la productividad, entendiendo que la productividad, su fórmula, es lo que sale entre lo que entra, independientemente de que estemos hablando de materia prima, de productos terminados, la productividad a través de esta fórmula, salidas entre las entradas. El segundo concepto importante o indicador importante para la área productiva es el OE, que por sus siglas en inglés está abreviado de esta manera, pero si nosotros lo queremos ver en español, se abrevia como ET, eficiencia total de los equipos, que es representado por la multiplicación de la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. En unos minutos hablaré un poco más de esta metodología. Y el tercer indicador del área de producción importante es la utilización de capacidad, es decir, de la capacidad instalada, que es lo que yo podría producir de manera teórica contra lo que realmente estoy produciendo. Yo pudiera decir que mi empresa, siguiendo los temas de tiempos y de habilidad que tienen mis trabajadores y la disponibilidad que tienen mis máquinas, pudiera determinar que puedo hacer 1000 piezas al día, pero resulta que solamente hago 500. Eso significa que la utilización solamente es del 50%, porque no estoy utilizando toda la capacidad instalada que tengo en mi planta. Regresando un poco al OE o al ET, que es la eficiencia total de los equipos, vamos a entrar un poco más a detalle, que es como el de los tres conceptos, el que requiere un poco más de elaboración. El ET es un indicador clave de desempeño, pero que no mide al trabajador, sino lo que mide es la eficiencia real que tienen las máquinas. Su propósito es identificar pérdidas, obviamente, aquellos desperdicios, tiempos muertos, y yo tratar de alguna manera de eliminarlos. Para yo poder calcular este valor del OE o del ET, tengo que multiplicar la disponibilidad por el rendimiento y por la calidad. Y para ello lo vamos a ver a través del siguiente ejemplo. Una línea de producción opera un turno de 8 horas, que esto equivale a 480 minutos por día, y se reportaron los siguientes datos. La producción real, que es la salida que tiene esta empresa o esta línea de producción, fue de 1,200 botellas. Sin embargo, se introdujeron de materia prima 1,500 unidades de recursos, llámese tiempo, energía, insumos, etc. La capacidad instalada que tenía esta empresa son de 1,600 botellas por turno. Y el uso real de la capacidad, pues son prácticamente las piezas que yo pude sacar, que son las 1,200 botellas que anteriormente ya se habían comentado. El tiempo muerto por paros menores, un paro menor son pequeños paros que suceden porque faltó un material, porque falló un poco la máquina y se tuvo que detener para destrabarla, para hacerle un ajuste, etcétera, fueron de 60 minutos. La velocidad teórica ideal, según los manuales de la es que deben de fabricarse 5 botellas por minuto. Y también se determinó que el área de calidad detectó 100 botellas defectuosas. Con estos datos, nosotros vamos a poder calcular el OE de esta línea de producción. Lo primero que voy a tratar de calcular es la productividad, que era uno de los indicadores que ya veíamos. Y veíamos que eran las salidas entre las entradas. En este caso nos decía que se obtuvieron 1,200 botellas, pero se metieron 1,500 unidades de insumos. La división de esto me da un 0,8, que si yo lo transformo a porcentaje, lo multiplico por 100 y me dice que hubo una productividad del 80%. Posteriormente hablo de la utilización. El uso real, es decir, cuánto tuve de producción o de salida de productos, que en este caso fueron 1,200 botellas, entre la capacidad instalada, que es lo que teóricamente yo pudiera producir en esa línea, que son 1,600. La división de esto multiplicado por 100 me da el porcentaje y me dice que solamente se utilizó el 75% de la capacidad instalada de la empresa. Ahora voy a calcular el OE y tengo primero que calcular la disponibilidad de la máquina o de la línea de producción, dependiendo que estemos analizando, pero no es del trabajador. La disponibilidad la voy a obtener dividiendo el tiempo operativo real entre el tiempo total programado. ¿Cómo lo obtengo?
En la parte superior, el operativo real, son 480 minutos, que son los disponibles, porque es el turno lo que dura, las 8 horas, menos los tiempos de paros, que son momentos en que la línea de producción no estuvo generando productos. En este caso fueron 60 minutos por las paradas menores. 480 menos 60 me da 420 y todo esto lo voy a dividir entre el tiempo total programado, que son prácticamente los 480 minutos del turno. El resultado lo multiplico por 100 y esto me dice que tengo un 87.5% de disponibilidad, en este caso de la línea de producción. Hablando del rendimiento, tengo que la producción teórica se obtiene multiplicando el tiempo operativo real por la velocidad ideal, que es la que nos dice el manual de cada una de las máquinas o de la línea en general de producción. Para esto, la producción teórica fueron el tiempo operativo real, 420 minutos, que son los que realmente la máquina o la línea estuvo funcionando, por 5, que eran las botellas que en teoría debería de estar generando cada cierto tiempo. Esto nos da un total de 2.100 botellas. El rendimiento no lo he calculado todavía. Para ello, voy a tener que hacer una división, que es la producción real, entre la producción teórica. El dato que obtuvimos del 2100 es la producción teórica, porque es lo que el manual me dice que yo debería de poder producir en un turno de 8 horas, ya quitándole los paros, que son los 60 minutos que quité en la parte superior. Pero en realidad, esta línea de producción solamente hizo 1.200 piezas. Al momento de hacer la división multiplicándolo por 100, esto me da un 57.1% de rendimiento. Y por último, tengo la parte de la calidad. En este caso, la calidad se determina a través de la división de piezas buenas entre piezas reales. Las piezas buenas fueron 1.100, porque recordemos que calidad mencionó que 100 piezas fueron defectuosas o fueron rechazadas. Por eso se las resté a las 1.200, que fueron las que realmente yo estuve produciendo. Hago esa división, lo multiplico por 100 y esto me da un 91.7%. Estos tres cálculos son necesarios para poder yo calcular el OE o el ET, como le quieran ustedes mencionar, que es la eficiencia total de los equipos. Para ello, ahora sí, hago la multiplicación de los tres, no en porcentaje, en decimales, y tengo 0.875 de la disponibilidad multiplicado por 0.571 del rendimiento por 0.917 de la calidad, y la multiplicación de esto me da 0.458, que ya transformado a porcentaje nos da un 45.8 de eficiencia total de los equipos en esta línea de producción. ¿Cuál sería el óptimo? Llegar a un 85%. Este 45.8 obviamente es porque hay desperdicios, hay tiempos muertos, tendríamos que identificarlos e implementar mejora continua.